Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al equipo humano de la sede de la universidad la amabilidad y el buen trato que nos dan siempre que organizamos algún acto. Y luego agradecer a ustedes también su presencia. Y yo, como se dice normalmente, voy a ser breve. Así que les dejo con la autora del libro y con la amiga y compañera del alma para que charlen sobre el libro. Muchas gracias. Bueno, gracias, Elías. Buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a hablar brevemente sobre el libro y luego haremos un diálogo, porque lo importante es escucharla a ella, por supuesto, y después daremos paso a las intervenciones, ¿no?, que haya en el público, si les parece bien. Bueno, como seguramente saben, este libro de Isabel Domènech Jiménez, ¿no?, es el segundo libro de esta doctora en historia, de esta profesora de historia, que siempre ha mostrado una gran inquietud cultural y un gran compromiso con la historia de las mujeres, ¿no? Su primer texto, que fue el resultado de su tesis doctoral, versaba sobre las maestras de la provincia de Alicante en la Guerra Civil y el primer franquismo y se centró fundamentalmente en los procesos de depuración, ¿no?, que tuvieron que sufrir las maestras. Y ahora pues continúa con esta curiosidad intelectual y esta capacidad de trabajo que tiene y nos trae este segundo libro. Es un texto que analiza la formación, ¿no?, que recibieron las mujeres que trabajaron en Alicante desde 1857, cuando se aprueba la Ley Moyano, que fue la primera vez que en España se implantó la educación obligatoria y gratuita, solo de 6 a 9 años y sin poner medios. O sea que fue más bien una declaración de intenciones, aunque es cierto que promovió la creación de las escuelas normales, ¿no?, de maestras y maestros, y en cierta forma impulsó la educación, ¿no?, aunque con muchas carencias, como sabemos. Y el libro se cierra en 1931, que es cuando comienza la Segunda República, como ustedes saben, que tuvo esta vez sí una decidida política educativa y, por tanto, cambia un poco el contexto histórico. De manera que pues el libro abarca una época muy amplia, la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, y eso permite ver la evolución de los procesos que ya ha estado estudiando. Yo creo que un elemento muy válido, muy valioso del libro es que juega con dos ejes, el de la educación y el del trabajo. No es un libro clásico de historia de la educación, sino que está siempre relacionado con cómo esta educación impactó en el trabajo que desempeñaron las mujeres, en los oficios en los que se implicaron. Y a mí, la verdad, con su lectura me ha recordado y me ha descubierto muchas cuestiones. Una de ellas, y es una de las primeras afirmaciones que hace, que me parece muy, muy acertada, es que las mujeres de clase popular siempre han trabajado. Muchas veces, ¿verdad?, se dice que las mujeres empezaron a trabajar, con la Primera Guerra Mundial, cuando llegó el desarrollismo en España. No es cierto, las mujeres de clase popular siempre han trabajado en el campo y después cuando llega la Revolución Industrial, por supuesto. Y después cuando se desarrolla el sector terciario, también, pero ya venían trabajando de siempre. Otra cosa es que sucede en las clases medias, en la burguesía, ¿no?, que desde el principio del siglo XIX se introduce esa separación de esferas entre el mundo masculino centrado en la política y en el trabajo y un mundo femenino más que gira en torno al hogar, ¿no?, el famoso ideal del ángel del hogar. Ese ideal burgués que se proyecta en el resto de la sociedad a veces da la sensación o hace tener una visión sesgada de lo que era la sociedad de esa época, porque una cosa es lo que sucedía entre las clases medias, medias altas, y otra cosa es lo que sucedía entre las clases populares. De manera que, efectivamente, las mujeres siempre han trabajado, sobre todo las mujeres de clase popular. Y, poco a poco, también las mujeres de clase media se van incorporando, ¿no?, al mundo del trabajo. Un elemento también muy interesante en este sentido es
cómo esta presencia de mujeres en el mundo laboral introduce anomalías, ¿no? Hay que explicar por qué es necesario que las mujeres trabajen cuando lo ideal, se supone, ¿no?, es que estén en casa, siendo buenas madres y esposas, y sin embargo no lo eran, o no siempre lo eran. Y eso introduce, bueno, pues una serie de tensiones que ella comenta, ¿no?, pero que también explican las diferencias legales, las diferencias en la percepción, las diferencias en el funcionamiento de los puestos de trabajo entre mujeres y hombres, ¿no? El trabajo de las mujeres es una cosa, el trabajo de los hombres es otra, ¿no? Y algo también muy interesante es que en el libro Isabel Domenech recoge una multiplicidad de oficios y labores que desarrollan las mujeres en la ciudad de Alicante, una ciudad, como saben, ¿no?, que desde mediados del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX es una ciudad de servicios, donde hay poca vida industrial, por supuesto la fábrica de tabacos, por supuesto hay algunos talleres, ¿no? Es una ciudad además que cuando empieza el incipiente turismo también empieza, eso supone la creación de nuevos puestos de trabajo. Bueno, pues en esa ciudad pequeña, medio pequeña, las mujeres, como digo, desempeñan trabajos muy variados, y ella va haciendo, ¿no?, un recorrido en ese sentido. Por supuesto, el servicio doméstico, que es un sector profesional que siempre ha sido, bueno, que siempre ha estado muy oculto, pero que, ¿no?, daba trabajo a muchísimas mujeres: lavanderas, cocineras, camareras, costureras, niñeras, amas de cría, nodrizas, comadronas, vendedoras, maestras, por supuesto, institutrices, modistas, auxiliares, secretarias, telegrafistas, telefonistas, comerciantes, inspectoras, profesoras de corte y confección, enfermeras, farmacéuticas, en fin, la lista es larguísima y ella va recogiendo, ¿no?, esa presencia de mujeres que trabajan en muy distintos ámbitos y cómo la formación a la que han podido acceder influye, ¿no?, en esas trayectorias profesionales. En ese sentido, a mí me ha impactado mucho una tabla que aparece en la página 63, en que... no, la 63 no, perdón. En la 100. Una tabla sobre las edades de las trabajadoras de la fábrica de tabacos, que empiezan a los 10 años. Esto era lo oficial, imagino que empezarían antes, porque el trabajo infantil está ahí. Esa realidad del trabajo infantil, que a veces se nos olvida, está muy presente en el siglo XIX, ¿no?, pero que siguen trabajando hasta más de 90 años. Es decir, son mujeres, en este caso, en el caso muy concreto de la fábrica de tabacos, que trabajan toda su vida. Y esto me recordaba algunas películas que imagino que muchas personas que están aquí han visto, ¿no?, como Germinal, Dines, Novecento, ¿no?, tantas películas que hablan de las condiciones durísimas de trabajo de muchas personas, en este caso también de las mujeres, desde que nacen prácticamente o que, en fin, son niñas pequeñas hasta que mueren, ¿no? Bueno, además, como decía, este es un elemento muy interesante que se trata en el libro, el trabajo de las mujeres y esas condiciones laborales tan terribles. Y después, el otro eje, como comentaba, era el de la educación, que están entrelazados, ¿eh? Como bien plantea la autora, en la ciudad de Alicante solamente se podía cursar hasta bachillerato, como bien sabemos. Por tanto, aquellas mujeres que podían o tenían alguna aspiración a tener una formación superior tenían que salir de la ciudad o cursar estudios por libre, ¿no? Ella también va repasando cuáles son los principales centros educativos en la ciudad de Alicante, insistiendo en las malas condiciones en las que se encontraban, sobre todo en las escuelas primarias, ¿no? También cómo va evolucionando el sistema educativo en Alicante. Y otra tabla que también a mí me hizo, en fin, me recordó esas realidades que a veces, bueno, pues en el día a día, o bueno, damos por hecho, ¿no? Otra vez me recordó la dureza de la vida de muchas de estas mujeres que son protagonistas de este libro, ¿no? Esta vez sí, en la página 63. Y es el nivel de lectoescritura profesional de
las trabajadoras. Ella va comparando varios años, ¿no? Desde 1877 hasta 1935. Y hay como, efectivamente, algunas mujeres profesionales que sí que saben leer y escribir, lógicamente, maestras y comadronas, lógicamente, ¿no? Pero luego va haciendo todo un recorrido y las tasas de analfabetismo femenino eran tremendas. Y además, no solamente es que eran altísimas, sino que también se mantuvieron durante muchísimo tiempo. A veces se nos olvida que cuando las mujeres consiguen el derecho de voto en 1931, con la Segunda República, la mayor parte de las mujeres todavía eran analfabetas en España, ¿no? Y eso cómo condiciona sus trayectorias vitales, sus trabajos, sus expectativas, su participación política y social, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues yo creo que este libro refleja muy bien esas dificultades en las que se movieron las mujeres que trabajaban en la ciudad de Alicante desde mediados del siglo XIX hasta el año 31, combinando, ¿no?, estas dos facetas fundamentales del trabajo y de la educación. Bueno, pero ya dejo de hablar porque vamos a escuchar a la autora y le voy a hacer algunas preguntas, ¿no? En primer lugar, por supuesto, ¿de dónde surgió la idea de escribir este libro? Bona vesprada. Abans de contestar a Mònica, volia donar les gràcies a vosaltres que esteu aquí, a la gent que està mirant per internet i per diverses raons pues, a Elías, a Vicent Carrasco, a Santiago Linares, a Alba Ruiz, a 80 Mundos, que estan ahí fora, als meus germans i sobretot a Mònica, que està aquí. I també dir que els primers llibres han eixit en algun fallo d'impressió, un per la meva culpa, però els altres perquè van llevar les fotos que n'hi havia i a vegades no han llevat el títol de la foto o la pàgina no correspon a la que diu, però se pot llegir molt bé, no passa res. I contestant a Mònica, si m'enrotllo molt, m'entalles. Molt bé. Per ara jo tinc molta memòria i jo recorde, jo vaig fer els cursos de doctorat per la UNED als anys 80 i vaig parlar 2 vegades en Alejandro Tiana. I l'última em va dir 2 temes per a poder fer la tesis. Un era Llopis, quan va deixar els documents en la biblioteca de la Camp, i l'altre tema podia ser la FP en Alacant. Però com no sabia que els anys corrien des del primer curs, pues me quedava un any i mig i no podia. Entonces se va quedar ahí la cosa. I durant la pandèmia, pues jo tenia llibres en ma casa per a llegir, però pensava, a veure, continuen el tema de les mestres o canvien poquet? Diu, va. I tenia en casa 3 llibres importants que vaig tornar a mirar. Un és el de Alejandro Tiana sobre la educació dels obrers en Madrid. Altre és la biografia de Francesca Montmesson en Barcelona, que va crear una biblioteca xicoteta i a partir d'ahí va crear un centre d'estudis per a dones, d'estudis professionals. I el llibre d'Irene Palaciolís, del mateix tema en València. Entonces me vaig preguntar, bueno, i en Alacant n'hi havia alguna cosa? També tenia internet. Entonces vaig començar a mirar, llibres d'educació tinc en ma casa, pues vaig començar a fer. I després ja, en setembre-octubre, vaig començar a anar als arxius. Ese es el origen. ¿Y cuáles eran tus objetivos? O sea, ¿qué preguntas te hacías, no?
quan Alejandro Tiana me'n va proposar la FP en Alacant, me ho va dir en general, però jo ara sí que tenia molt clar que era per a les dones. Entonces jo volia saber si estaven preparades, qui les havia preparat, en quins àmbits havien treballat. I crec que eso pues sí que més o menys l'he aconseguit. Sí, sí. Más que bien. En el título, como ustedes verán, ¿no? Se hace referencia a la preparación laboral y no a la FP, y no a la formación profesional. ¿Por qué? Bueno, yo lo sé porque he leído el libro, pero... Pues estudiando el tema vi que habían como 3 etapas en la preparación profesional. Por un lado está la universidad. En la universidad, desde que nació hasta ahora, ha dado títulos profesionales y cada vez más. Pero aparte de la universidad, estaban los gremios en la Edad Media que preparaban a los artesanos y esa preparación duró hasta un decreto de las Cortes de Cádiz que derogaron los gremios, aunque siguieron funcionando. Y la formación profesional como tal no es posible hasta la ley de 1970 que introduce la formación profesional en el sistema educativo. Entonces hay un espacio de tiempo entre las Cortes de Cádiz y la ley del 70 que no hay. ¿Qué hay? Pues yo he llamado la segunda etapa y hablo de preparación. Sí que hay centros públicos o centros privados que preparan para algunas cosas, no para todas las profesiones. Es la época que aparecen las escuelas normales, es la época que los institucionistas empiezan con las conferencias dominicales para mujeres y luego crean centros especiales para mujeres en Madrid, o alguno en Barcelona, alguno en Valencia, la Sociedad Económica de Amigos del País, pero son centros, no hay una estructura. Por eso le he llamado preparación, no formación. Incluso hablas también de la enseñanza primaria, el equivalente a la secundaria, y después, bueno, pues algunos centros de educación superior fuera de Alicante normalmente, ¿no? Pero también aludes al principio a un término que me ha parecido muy interesante y muy importante para entender la historia de las mujeres y la historia de las trabajadoras, que es la enseñanza familiar. Y eso me parece que es una novedad muy interesante de este libro. Comenta un poco. Pues yo creo que a todas las mujeres nos han enseñado desde bien pequeñitas a limpiar, a hacer la cama, a fregar los platos, y eso ahora. Siempre, siempre a las niñas cuando nacían les enseñaban esas cosas, las tareas básicas de la casa. Eso es lo que yo llamo educación familiar, y la familia se convirtió en el primer ámbito de educación en género. El segundo será la escuela, pero el primero siempre es la familia. Incluso ahora mismo, cuando llegan los reyes, piensan, ¿es niño o niña? Y en función de si es niño o niña, regalan, compran el regalo. Entonces es algo que viene desde hace muchos años y que sigue. Bueno, ya no hay enseñanza de labores, ¿verdad? Pero en los institutos o en las escuelas, pero efectivamente las labores, la economía doméstica, la puericultura, este tipo de formación específica de las mujeres sí que estaba presente, ¿verdad?, en las escuelas. Sí. Y bueno, como la enseñanza ya va formando, ¿no?, en esa época, ¿no?, a los niños se les enseña agronomía y otro tipo de cuestiones, y a las niñas, ¿no? Desde la ley Moyano, a los niños se les enseña agricultura y creo que dibujo lineal, y a las niñas labores de aguja y dibujo de adorno. Y la influencia se sigue manteniendo.
En la escuela normal, a las maestras se les sigue exigiendo labores. Y en cantidad de centros, de academias en Alicante, actividades de adornos para la mujer, labores, algún idioma, dibujo. Y luego, relacionándolo con las primeras, bueno, con las pintoras de esta época, solamente podían hacer paisajes y flores. Sí, en relación con eso, a partir de la lectura del libro me ha parecido que una fuente muy rica que has utilizado, además de los archivos que has comentado, ¿no? Para ver cómo funcionaban esos centros, ¿no? La escuela de trabajo, la escuela de comercio, en fin, la escuela de magisterio, por supuesto. Has usado muchísimo la prensa, pero la prensa normalmente la solemos utilizar para analizar los discursos que hay, los debates que se plantean, ¿no? Pero tú has usado dentro de la prensa, ¿no? Una sección de los periódicos que no suele ser tenida en cuenta y que es fundamental. Y yo me he dado cuenta con este texto, ¿no? Que es la publicidad, ¿no? De la prensa he sacado artículos que hablan sobre mujeres, sobre su educación o su posibilidad de trabajar. Pocos artículos firmados por mujeres. La publicidad. El uso de la mujer para la publicidad, como reclamo. Los artículos destinados a las mujeres de clase media sobre cosas relacionadas con la moda o el hogar. Pero también noticias sobre Alicante he usado y algo que me ha servido muchísimo son las ofertas y demandas de empleo. Y al final de la época aparecen las farmacias de guardia, porque el colegio de farmacéuticos, el archivo no funciona. Entonces la única manera que tenía de ver farmacéuticas era a través de los anuncios de farmacias en Alicante. Sí, sí. Ese es otro problema que ha planteado Isabel, con el que nos encontramos a veces, ¿no? Quienes nos dedicamos a la historia, y es que no siempre el acceso a los archivos es fácil. No. En ocasiones es difícil el acceso a los archivos públicos, y en España, en Alicante pasa, pero si encima son instituciones privadas, como el Colegio de Farmacéuticos o, no sé, el de médicos quizá y demás, todavía es más complicado, ¿no? Y bueno, es una forma de sortear ese problema es buscar otras fuentes, ¿no? En este caso la prensa te ha servido para completar. Pero es verdad que es una pena, aquí reivindicamos la necesidad de que estas instituciones pongan a disposición de quienes investigamos sus fondos archivísticos, porque ¿qué más les da? ¿Qué problema hay en que se pueda acceder a esos fondos, ¿no? Yo creo que todo el mundo ganaría. Yo mandé muchos correos o me presenté y hay veces que no me dejaron entrar o los correos no me los contestaron, porque yo no creo que haya ningún problema en entrar en la Cámara de Comercio y que me dijeran cuándo aparecen las secretarias, porque las señoras de la limpieza estarían, pero yo quería saber cuándo empezaban a trabajar mujeres en puestos distintos a la limpieza y no me dejaron. El Banco de España me pedían cita previa en Madrid, cuando no se podía viajar. Pues había problemas. Muy bien, bueno, y otra pregunta que quería plantearte es, como has utilizado una cronología muy amplia, ¿cuál crees tú que han sido los principales momentos de cambio, ¿no? ¿En qué época crees que se introducen novedades importantes? Porque obviamente hay un cambio, ¿no? Pues cerca de principios del siglo XX, uno de los cambios es la máquina de coser en Alicante. Eso fue un cambio. Después, el final de la Primera Guerra Mundial, la llegada de la máquina de escribir y la dictadura de Primo de Rivera. Cada cosa produjo una serie de cambios, pero anteriores y a lo mejor no tan directamente que implicaran a mujeres,
la llegada del ferrocarril fue importante. A partir de la Primera Guerra Mundial, el declive del puerto también. Bueno, ya que estamos con estas dos cosas, he visto que hay como 3 factores o 3 centros importantes en la economía de la ciudad. Los ferrocarriles, la estación de Madrid y la estación de Murcia, el puerto y la fábrica de tabacos. En el puerto y en las estaciones trabajaban casi al 100% hombres. En la fábrica de tabacos, mujeres. Hombres en puestos directivos o en los almacenes o los que empezaron a arreglar las máquinas cuando llegaron. Si cerráis los ojos, ¿no veis que en el puerto y en los trenes os imagináis movimiento? Y si pensáis en la fábrica de tabacos, no hay tanto movimiento. Son mujeres encerradas allí trabajando. Sí que va perdiendo número de obreras la fábrica de tabacos con el tiempo al introducir máquinas, pero sigue siendo el foco económico principal para las mujeres. Mientras que el puerto va decayendo, el transporte por ferrocarril de mercancías y de personas va aumentando. Y llegan los primeros turistas, los que llamaban los veraneantes. Con lo cual tiene que haber una transformación en la economía de la ciudad. Y otra cosa que, escribiendo el libro y al final cada vez la veo más clara, es la relación entre economía y educación, entre las necesidades económicas, si son aceptadas o no por el sistema educativo para formar a las nuevas personas que se tienen que dedicar a nuevas profesiones. Mientras el sistema educativo y las empresas no se coordinen, siempre habrán fallos. Y luego, ya lo último, la Escuela del Trabajo, que era de la que menos noticia tenía, abrió en 1927, por ahí, el primer curso para oficios que prácticamente eran para hombres, incluso hoy también. Albañiles, fontaneros, electricistas y alguno más. Al año siguiente crearon un curso de dibujo para señoritas. Se ve que la cantidad de personas que se matricularon fue tan grande que a los 2 años modificaron esos cursos de dibujo y se convirtieron en formación de delineantes. Y a los 2 años abren los cursos de corte y confección. Lo que quiero ver ahora es si eso siguió, porque si ese centro hubiera, en vez del 27, hubiera abierto en 1907, la historia de Alicante hubiera cambiado. Sí, ¿no? La importancia de la educación, ¿no? También en este ámbito para el desarrollo, ¿no? Para el desarrollo personal de las mujeres que trabajaban en este caso y para el desarrollo del entorno, sí. En algún momento dices que el trabajo de las mujeres era de categoría inferior, peor pagado y mal mirado. Esto de mal mirado, además específicamente en algunas profesiones, ¿no? Sí. Puedes comentarlo un poco porque es muy interesante. Pues mal mirado. De entrada, los sindicatos obreros, la CNT y la UGT, cuando hacían un congreso por escrito, dejaban que los hombres y las mujeres tenían los mismos derechos para la educación y el trabajo. Las mujeres podían trabajar en lo que fuera. Pero, sin embargo, cuando salían a la calle, los trabajadores no estaban muy de acuerdo
en que sus mujeres trabajaran. Les quitaban puestos de trabajo, cobraban menos y bajaba la categoría del trabajo si entraban mujeres. Eso por una parte. Por otra parte, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que las mujeres no pueden trabajar fuera de casa. Bueno, decían. No se daban cuenta que las mujeres de la clase trabajadora lo habían hecho siempre. Como ahora eran las mujeres de clase media las que iban a salir de casa a trabajar, dicen que no, porque iban a destruir la familia y la sociedad. Entonces eso crea un clima de rechazo al trabajo fuera de casa. Pues acordaros a lo mejor de películas o de novelas en que mujeres de clase media se dedican a coser en su casa escondidas. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, hay dos profesiones en las que se exige de manera clara buena conducta. En magisterio, a las maestras se le pedía buena conducta y a las telefonistas también. Incluso a las telefonistas, cuando se casaban, tenían que dejar de trabajar. ¿Pero por qué a las telefonistas? A las maestras se puede entender porque tienen que ser un referente para sus alumnas, etcétera, etcétera. Pero a las telefonistas, ¿por qué? Pues exactamente no sé por qué. Pero cuando contrataban a un hombre, a los 2 meses lo echaban. Las mujeres tenían más paciencia, eran más sumisas, atendían mejor a la gente. Como me imagino que habrían horarios de día y nocturnos, pues entonces dirían, no, casadas, no. Ya. No sé también si, se me está ocurriendo ahora, si también esa imagen estereotipada de las mujeres como curiosas, cotillas, ¿no? Claro, el hecho de, escuchaba las conversaciones telefónicas, ¿no? Por eso quizás exigía un plus de rectitud moral para que, bueno, pues quienes utilizaban los teléfonos se sintieran, ¿no? Sintieran comodidad y pensaran que, bueno, las conversaciones que iban a tener no iban a ser a lo mejor difundidas, ¿no? Porque, bueno, ahí están esos estereotipos, ¿no? Que están pesando. Pues porque es curioso, la verdad. Sí, sí. A mí me llama la atención. Otro detalle que también me llama mucho la atención, y lo comentas, son las tensiones que hay entre enfermeras y religiosas. Las enfermeras no se formaban en Alicante. Tenían que formarse fuera en Granada, en Valencia, en Madrid, donde hubiera una facultad de medicina. Pero existían los practicantes, pero la enfermera tenía más problemas para encontrar trabajo, porque en un principio eran mujeres que se dedicaban al cuidado de enfermos en las clases pudientes. Pero en un hospital, no, porque en un hospital estaban los practicantes, que eran hombres, o una orden religiosa. Y en Alicante, hasta hace 40 años, habían monjas en los hospitales. Entonces les costó mucho hacerse un hueco en el mundo laboral. Tenían que luchar contra los practicantes, contra los hombres por un lado y contra las monjas por otro, porque las monjas no cobraban. Eran mujeres también, ¿no? Sí, pero las monjas no cobraban y una enfermera cobra. Claro. Y las monjas no tenían formación de ningún tipo, ¿no? Bueno, de ningún tipo, o menos formación que la que habían recibido ellas, ¿no? Claro. Esas tensiones también son muy interesantes, las que se plantean, ¿no?, entre las comadronas y los médicos, ¿no? Porque da la sensación de que todo el mundo del parto, ¿no?, del embarazo y el parto, es un mundo femenino, un mundo en el que las comadronas siempre han estado muy presentes, pero a medida que se va medicalizando el proceso del embarazo y el parto, hay una pugna ahí también entre los médicos que se consideran, bueno, que tienen una formación superior, y las comadronas que van quedando a un lado, ¿no? Entonces, la formación de las comadronas ahí tiene que evolucionar también en ese sentido, ¿no? Sí, de las primeras mujeres que ayudaban en los partos, que tenían muy poca preparación, la experiencia, a
las comadronas de los años 20, del siglo XX, hay una gran diferencia. Les va a pasar casi como a las enfermeras. Se tienen que ir fuera a prepararse, luego vuelven, pero sitios públicos donde poder trabajar hay pocos. Los centros de beneficencia y poco más. Entonces, muchas crean clínicas privadas. Les llamaban muchas veces maestras en partos. Pero el proceso también debió de ser muy complicado para ellas. Y empezar, pues las parteras, que no tenían más que la experiencia y un registro en el ayuntamiento. Hasta una comadrona, pues fueron varios pasos los que tuvieron que dar. Bueno, entonces, ¿cómo definirías un poco a partir? Bueno, ya más o menos hemos ido intuyendo, ¿no? Cuáles son tus conclusiones, ¿no? Pero ¿cómo definirías esa preparación laboral de las mujeres que trabajaron en la ciudad de Alicante, ¿no? Desde mediados del 19 hasta la Segunda República? ¿Las mujeres que trabajaron en Alicante estaban preparadas para lo que hacían? Sí. ¿Las había preparado un sistema público de educación o un centro privado? En muy pocos casos. La conclusión, la tercera conclusión sería: muy pocas de esas mujeres pudieron elegir lo que querían ser de mayor, en qué querían trabajar. Vosotros cerrar los ojos y pensar, ¿habéis trabajado o estáis trabajando en lo que de verdad queríais a los 15 años? La mayor parte de las mujeres de esta época no. Yo no me imagino a una niña de 15 años pensando, yo quiero ser lavandera. Pero si no tenía otra salida, pues era lavandera. Sí. Un caso contrario quizás sería el de las profesoras, ¿no?, de la escuela normal, o las inspectoras, que además, bueno, citas a Catalina García Trejo, por supuesto, ¿no?, y a las otras dos primeras concejalas, ¿no?, de la ciudad de Alicante, que eran profesoras de la normal. Es decir, que son mujeres que sí que se han formado en Madrid, sí que tienen una formación universitaria, ¿no?, y que tienen una proyección también en la ciudad, tienen una vocación también por influir, no solamente en dar sus clases y ya está, sino participar un poco, además de a través del ayuntamiento, dando conferencias, en fin, hay una implicación ahí muy interesante, desde posiciones conservadoras y católicas, pero bueno, son mujeres muy interesantes, ¿no? Sí. La principal para mí es Catalina García Trejo, pero no es la única. Entonces son mujeres que dentro de la poca vida social, cultural de Alicante para mujeres, ellas participan en la Cruz Roja, en la Asociación Antituberculosa, en concursos de pintura. Catalina García Trejo primero funda una escuela que tiene que dejar, pero luego funda otra que se convierte en residencia para estudiantes. Entonces, sí, las profesoras de la escuela normal que se habían formado ya en Madrid, porque las anteriores no, las anteriores eran maestras y solamente podían dar clases de labores y de prácticas. Pero cuando llegan las que se han formado en Madrid, esas ya pueden dar cualquier asignatura. Y sí que tienen influencia en las chicas, en las jóvenes que estudian magisterio o que viven en Alicante. Sí, además es muy interesante ver cómo, también lo comentabas un poco antes, ¿no?, cómo a partir de los años 20 empieza a aparecer, bueno, es una figura ideal quizá, ¿no?, la de la mujer moderna, que se corta el pelo, se acorta la falda,
en fin, empieza a ser más autónoma económicamente, a trabajar, ¿no?, como secretaria, como telefonista, etcétera, etcétera. Y este ideal que parece que solamente se desarrolló en las grandes ciudades también llegó a Alicante, en realidad, ¿no? Entonces es bonito ver cómo poco a poco, y siempre circunscrito a mujeres de clase media, por supuesto, que tenían acceso a una formación media, bueno, pues un poco las posibilidades, ¿no?, y las expectativas de vida, los horizontes vitales se iban ampliando, ¿no? Lo que no significa olvidar que, por supuesto, seguía habiendo lavanderas, seguía habiendo mujeres internas que trabajaban las 24 horas del día, los 7 días a la semana, sin cobrar, simplemente comida y habitación, ¿no? Sí. O sea, que los contrastes sociales continuaron existiendo, ¿no? Pero es verdad que se introducen en algunos sectores sociales, ¿no?, algunos cambios muy, muy interesantes, precisamente porque han tenido esa posibilidad de acceder a una cierta formación, ¿no? Incluso la cantidad de mujeres que estudiaban magisterio, porque en Alicante no se podía estudiar otra cosa. Si querían algo más de la escuela primaria, tenía que ser el instituto o la escuela de magisterio, una de dos. Entonces hay muchas que estudiaban magisterio por tener algo más de cultura, pero sin intención luego de trabajar en la escuela. Y también, en relación un poco con eso, volviendo otra vez a las clases populares, también a mí me ha impactado mucho recordar, ¿no?, a través de la lectura del libro, cómo muchas niñas de clase popular normalmente abandonaban la escuela, ¿no? El absentismo escolar era altísimo entre las niñas, fundamentalmente, ¿no? Los niños también trabajaban, pero las niñas, además de trabajar, muchas veces tenían que ayudar a sus madres y hacían de segundas madres, ¿verdad?, para cuidar a los hermanos más pequeños o para llevar la casa, ¿no? Sí. El absentismo escolar era altísimo. Pocas escuelas de primaria habían en Alicante, pero si todos los que se matricularan fueran, llenaban el aula. Pero no, eso no pasaba. Las niñas abandonaban la escuela muy pronto. Se quedaban en casa cuidando de los hermanos, si la madre se iba a trabajar, o son ellas mismas las que empiezan a trabajar de bien pequeñas. Entonces, la tasa de abandono, de analfabetismo es altísima entre las mujeres. Incluso en el censo de 1900, estoy haciendo memoria, me aparecen hijas de maestras que son analfabetas. Que eso me parecía muy grave. Sí, es sorprendente. Sí. Bueno, yo creo que este es un buen ejemplo de cómo mirar al pasado nos puede ayudar a entender mejor nuestro presente, ¿no? Sí. Porque, bueno... Sí, es que, sí, habla tú. En 1912, más o menos, creo que sí, 1912, se aprueba una ley que se conoce como la ley de la silla, sobre todo para las mujeres que trabajaban de pie, que tenían problemas de pies, de espaldas, problemas en los embarazos, y como eso lo recogían los médicos, pues aprobó una ley para que tuvieran una silla donde sentarse y no estar todo el día de pie. A los 6 años o 7, los hombres se habían quejado que también querían una silla. Y se consiguió. Pero es que ahora mirar las mujeres que trabajan en Mercadona, en el Corte Inglés, en los supermercados, que están en las cajas, ¿cómo están? ¿De pie o sentadas? Están de pie. He preguntado a varias, digo, ¿pero no podéis sentaros? Sí, pero si nos sentamos no vamos tan deprisa. Con lo cual estamos hablando de problemas que ya existían a principios del siglo XX, que seguimos teniendo, no tienen la silla pero no se pueden sentar, y el trabajo a destajo de alguna manera. Sí, sí. Bueno, yo por ir terminando, me gustaría, como sé que ya tienes más proyectos en la cabeza, me gustaría que nos comentaras, ¿no?, en qué estás trabajando ahora o qué piensas hacer en el futuro. Pues creo que si este libro más o menos gusta, y ha gustado, pues voy a seguir con el mismo tema en la República. Porque por una parte
las leyes educativas cambian mucho. Las leyes laborales veremos, creo que también. Pero, por ejemplo, en 1920, creo, se aprueba la ley de la jornada de 8 horas. La República la vuelve a firmar porque no se cumplía. Las leyes se firman pero no se cumplen. Y la semana pasada vi una gráfica del año 30 de la población escolar en Alicante y solamente se cuenta hasta los 12 años. Digo, pues, sí, en teoría tenían que estar escolarizados hasta los 14. ¿Qué pasa de 12 a 14? Pues creo que voy a seguir con los mismos planteamientos, pero en la República, que seguramente una cosa será la ley y otra cosa será cuando lleguen las prácticas a Alicante y solamente 9 años. Aquí han habido 70 años, pero en 9 años veremos a ver los cambios que pueden haber. Muy bien, pues nada. Pues leeremos con mucho interés tu próximo libro. Ahora, por favor, ustedes tienen la palabra por si tienen algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta. Vamos a aprovechar que está aquí a mano. Es que como están grabando, es mejor que utilicéis el micro. Hola Isabel, mira, que me ha gustado esa referencia a los hombres que trabajaban en el puerto, a los que trabajaban en las redes ferroviarias. Pero cuando has hablado de las mujeres, de las cigarreras, da la sensación, ellas estaban allí encerradas. Yo creo que lo menos que puede calificar quizás a las mujeres que eran cigarreras es el estar encerradas. Eran miles, venían desde San Juan en carromatos, después en el tranvía, iban a San Vicente, volvían de San Vicente. Eran un colectivo muy movido. Mi bisabuela, que era cigarrera, cuando contaban anécdotas sobre ella, que era viuda, acompañaba a las chicas solteras para que no dijeran nada de ellas, las acompañaba a las reuniones sindicales. O sea, que yo creo que esas mujeres no estaban tan quietas, que se movían mucho. Eran las que más se movían, las más activas en Alicante. Pero mientras estaban dentro de la fábrica, la imagen mental que yo tengo es esa. Otra cosa es fuera. Fuera fueron las mujeres que más se movieron, las que organizaron una especie de guarderías, una asociación de auxilio entre ellas, las que muchas estuvieron en la UGT, se movían mucho fuera. Pero la imagen mental es: los hombres se mueven en el puerto, cargan y descargan, los ferrocarriles se mueven, y cuando ellas están trabajando es como un espacio cerrado donde no se mueven, aunque sí hay actividad, y fuera de la fábrica muchísima actividad. Date cuenta que ellas en muchos casos se formaban en la fábrica. La bisabuela solamente sabía leer y no escribir, y mi abuela sabía leer y escribir, pero lo había prácticamente aprendido allí. Es decir, que eran centros neurálgicos, era un centro neurálgico. En la fábrica de tabaco se seguía manteniendo el lenguaje de los gremios, aprendiza oficial y maestra. A la única que en la época del libro se le pedía leer y escribir era la maestra, a la que gestionaba un taller. A las otras no. Y hasta que no aparecen las máquinas,
las cigarreras pueden ir con sus hijos pequeños para que se fueran familiarizando con el ambiente. Porque entrar a trabajar entraban las niñas que tenían madre o abuela ya trabajando en la fábrica. Cuando entran las máquinas dicen no, que no entren los niños pequeños. Pero mientras hasta los niños pequeños entraban. Gracias. Bueno, si no hay ninguna palabra pedida, voy a romper yo también un poco el fuego. Me ha gustado mucho el libro, es verdad, te ayuda a hacer reflexiones que no las tienes en la cabeza. Pero hablando un poco de los archivos, yo estoy haciendo un trabajo sobre dos pueblos de la Vega Baja que se llaman San Isidro y El Realengo. Bueno, El Realengo es una pedanía de y estoy mirando el padrón de habitantes. Es curioso cuando ves en los padrones, por el tema, bueno, ahora lo contaré, por el tema, cuando ves en el padrón de habitantes, todas las mujeres en el año 60, 1960, que es cuando se forman estos pueblos, más o menos, son sus labores. Pero es que no hay que, salvo la telefonista y creo que una que se dedicaba al bar, todos los demás, todas las mujeres eran sus labores. Luego vas al pueblo y preguntas y todas trabajaban. No trabajaban en casa, además de trabajar en casa, trabajajan en el Zapato en Elche. Trabajaban en no sé qué, la fábrica de esparto que había también en Callosa y tal. Es decir, que cuando utilicemos los archivos hay cosas que son mentirosos, que hay que rectificar, pero que es muy curioso. Y luego también, bueno... El censo de 1900, que es el que he mirado... no te lo puedes creer al 100%, pero sí que refleja algo. Pero, por ejemplo, una de las actividades que las alicantinas practicaban mucho, pero muchísimo, nunca va a aparecer en un padrón, que son las amas de cría, las nodrizas. Yo sé que había muchísimas y que debían de tener alguna asociación o algo. Y eso nunca va a aparecer en el censo. Pero tenemos que jugar con esas cosas. Y otra pregunta o aclaración también, que entre la clase media sobre todo, lo que tú estabas diciendo, que la Iglesia presionaba para que la mujer no trabajara porque estaba mal visto y dejaban el trabajo. Es decir, también en cuanto se casaban, abandonaban el trabajo y eso está, vamos, muy reflejado, ¿no? en las estadísticas. En esta época no tanto, porque la Iglesia lo que hace es pasar de decir que trabajar fuera de casa es malo, tiene un proceso de decir, bueno, pues si lo necesita la familia, que trabajen fuera, a crear centros educativos y sindicatos para mujeres. Cuando ven que no hay otra posibilidad, pues dicen, estas no se nos van a ir, la manera de cogerlas es educarlas, formarlas y que estén en nuestros sindicatos. En Alicante al menos tuvieron que haber 1 o 2 sindicatos católicos. Uno para el servicio doméstico, que ese sí que aparece alguna vez en la prensa, y otro cuando hacen una huelga en una fábrica de conservas mujeres y despiden a 2 o 3,
esas 2 o 3 reciben en casa la visita de unas señoras que les dicen: si te asocias con nosotras, volverás a trabajar. Entonces la Iglesia va a pasar de rechazar el trabajo a crear asociaciones, crear sindicatos. Sí, lo que pasa es que tú estás hablando ya del franquismo, ¿no? Sí. El franquismo que otra vez vuelve una legislación. Volvemos atrás. Claro, apoyada por la Iglesia también. No, está claro que estudiar la República, cuando estudies el franquismo, pues va a ser más fácil, porque... Volveremos atrás. Ese será el 4.º libro, el franquismo. Claro. Sí, porque todo lo que se puede mejorar en cuanto a las mujeres, los trabajos y todo eso, se pierde en determinada fecha después del golpe de Estado. Todo. Todo. Las mujeres lo pierden todo. Todo. Hasta a las maestras se les dice que mejor quedaros en casa. Dejé una carta de mi madre dirigida a su empresa diciendo que se veía obligada a dejar el trabajo cuando se casó. Bueno, hola, buenas tardes. Me ha llamado la atención, bueno, tanto Mónica como tú, Isabel, que habéis hablado de el tema de... Se ha decidido sobre eso, pero que se exige buena conducta en las maestras y las telefonistas. Es que a mí esto me hace muchísima gracia que no haya hombres telefonistas. Sin embargo, sí había maestros. O sea, todo esto me parece bastante curioso, ¿no? O sea, se supone que sí, como habéis apuntado, pues que la mujer tenía esa voz más dulce, más... No sé, ¿por qué crees que sucedía esto, no? Y otra cuestión que también has dicho, Isabel, que las mujeres solo podían pintar paisajes y flores. Esto también me ha llamado la atención, ¿no? Si me podíais explicar un poquito más estos puntos. Gracias. A las maestras se les pedía buena conducta moral, a las telefonistas también, a los maestros no. Y hombres telefonistas sí que hubo, pero aguantaban muy poco tiempo. O por quejas o porque ellos no aguantaban. Y las mujeres pintaban como ocio. Entonces pintaban flores. Y no cabía en la cabeza de la gente que pudieran pintar otra cosa, que pudieran pintar un retrato, que pudieran pintar una escena de trabajo. No entraba dentro de la mente de la gente de esta época. O sea que la imaginación no estaba... no se les podía permitir imaginar, ¿no? O sea, solamente estaba eso establecido y ya está. Sí. Hay una pintora, no es alicantina, es la mujer de Hermenegildo Giner de los Ríos, que estuvo unos años en Alicante. Ya había estudiado algo de pintura, aquí sigue estudiando y triunfa cuando llega a Barcelona, cuando ya puede pintar lo que quiere. Las pintoras aquí están muy encorsetadas. Si quieren triunfar, tienen que irse fuera. A los pintores se les pagaban becas para irse a estudiar, por ejemplo, a Roma, a las mujeres no. Una maestra de Murcia, pero que luego trabajó en Alicante, había estudiado en la Escuela de Artes y Oficios o algo así en Murcia y pensaba dedicarse a la pintura. Cuando ve que no es posible, se pasa a magisterio. Las mujeres pintoras no podían vivir de sus cuadros. Y mucho menos, vamos, pues eso, pintaban florecitas como ocio, pero como profesión era muy difícil. Luego una cosa interesante, perdón, que como es un tema tan bonito, es cómo ha habido un proceso, que tú sabes más que yo de esto, por supuesto, un proceso de feminización del magisterio, ¿no? Entonces, claro, al principio hay más hombres que mujeres, porque hay más niños que van a la escuela que niñas, porque tiene que haber segregación, claro. Pero después, como poco a poco, o porque se va desprestigiando la profesión, o no sé por qué,
los hombres dejan de dedicarse al magisterio, ¿no? Y queda como una profesión feminizada, ¿no? Sí. Ha sido un proceso lento, pero es así. Al principio eran maestros, luego maestros y maestras, pero en la mente de la mayoría de las personas, ¿quién tiene más prestigio, el maestro o el profesor de universidad? El profesor de universidad. Entonces los hombres se han dedicado a dar clase en la universidad, luego baja un poco al instituto, pero la enseñanza primaria no. Y el parvulario, lo que es ahora la educación infantil, ha estado en manos de mujeres, porque era lo que menos interesaba a los hombres, siendo para mí la base de toda la educación infantil. ¿A dónde hemos llegado? Pues en educación infantil sigue habiendo pocos hombres, hay, pero pocos. En primaria mayoritariamente son mujeres. Y en el instituto, depende de la materia, ya más o menos se va igualando. Pero sí, el proceso de feminización de la escuela primaria, pues antes de la República ya empieza, en la República se iguala un poco al pedir el bachillerato, pero después, cuando empieza el franquismo, hay una época en que no, porque a los no maestros que han luchado en el bando franquista, aunque no tuvieran el título, se le da la plaza. Entonces hay unos años que no, pero luego enseguida la mayoría son mujeres. Los hombres quieren estudiar para dar clase en el instituto, en la universidad. Espera, que palabras pedidas. No, ya habla. Mira, aunque volvamos un poco, bueno, me está pareciendo muy interesante todo lo que contáis, pero yo quería recordar, aunque creo que lo sabemos todas, que cuando las mujeres no trabajan en puestos ya como maestras, como funcionarias, que se ha hablado aquí, es porque legalmente lo tienen prohibido. Las propias leyes son las que dicen que cuando te casas te obligan a pedir la excedencia. O sea, yo no sé si recordáis que hasta 1975-76 las mujeres necesitábamos la autorización paterna o marital, o solo podíamos tener el pasaporte para ir al extranjero autorizado por el marido. Y en el trabajo pasaba lo mismo. Yo creo que tienes razón cuando dices que la Iglesia está ahí, pero la Iglesia lo que influyó es para llevar a cabo las leyes. O sea, tenemos el Foro de los Españoles y el Foro de Trabajo, que lo que hace es apartar a la mujer del mundo de trabajo. No la deja participar y solo puede volver, que de hecho en el caso de las maestras se dio mucho cuando ya viene la democracia, maestras que habían estado en excedencias, cuando se quedan viudas es cuando se les reconoce que tienen el estatus de cabeza de familia y es cuando se pueden incorporar. Simplemente, bueno, decir eso porque me parecía una nota importante a tener en cuenta. Pero yo creo que tú estás hablando de la época del franquismo, porque las mujeres en esta época casadas podían trabajar. Lo que no podían hacer era firmar un contrato, ni un contrato laboral, ni un contrato en el banco, sin el permiso del marido o del padre. Pero casadas podían trabajar. Y luego hubo maestras en todo el franquismo, incluso en los primeros momentos, precisamente porque se insistía en que a las niñas las tenían que educar las maestras. Se consideraba inmoral que los hombres, ¿no?, educaran a las niñas. Entonces maestras hubo siempre, incluso casadas, claro.
Sí. Que el franquismo supuso una vuelta a la Edad Media en muchas cuestiones. O sea que no solo al siglo XIX, sino Mucho más atrás. en algunas Mucho cuestiones más, sí. Mucho más atrás. Ahora voy a hacer una pregunta. Antes has hablado de la importancia que tuvo la fábrica de tabacos, así como el puerto. ¿Has encontrado alguna referencia o alguna documentación en relación a la fábrica de cordones o las fábricas conserveras que habían en Alicante? Te lo digo porque, según referencias mías familiares, la fábrica de cordones aglutinó una población muy importante de mujeres, y las conserveras supongo que también. Simplemente era eso, si habías encontrado información sobre todo esto, ¿no? No mucha, pero sí que habían fábricas de conservas, San Blas, Babel, Benalúa, toda esa zona. De fruta, la fábrica de sacos, en esas sí que trabajaban mujeres, muchas mujeres, y hacían jornadas larguísimas. Pero no has encontrado... Pero no. O sea, lo que aparece en la prensa. Es que es verdad que muchas veces ese trabajo era oculto, ¿no? Entonces no era reconocido oficialmente, como has comentado tú, ¿no? Y también. Entonces muchas veces trabajaban, pero no figura en ningún sitio. Entonces parece que no trabajaban. Bueno, trabajaban, que no tenían empleo, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? En 1908, por ahí, se crea el Instituto Nacional de Previsión para poder cobrar las jubilaciones. La mayoría de estas mujeres no cobrarían jubilaciones porque no estaban dadas de alta en ningún sitio. 8 o 13, por ahí. Cerramos con un fuerte aplauso.